Bien, José Israel Cuello, le damos la bienvenida y le trajimos algo de energía a José. Usted que tiene una cosa ahí que le trajimos de... Pero vamos a hablar del tendón flaco en el sistema reproductivo dominicano. Precisamente ese, el de la energía. El país ha merecido muchos elogios por su comportamiento en la pandemia, todo perfecto. Eso está muy bien. Ahora, eso no es sostenible en el tiempo si el sistema energético no se toma por los cuernos. No es posible garantizar el crecimiento de la economía dominicana y su estabilidad con un sistema energético que depende de improvisaciones. Todavía la gran improvisación de Punta Catalina no se ha saldado. Allí está trabajando un día con un conflicto, otro día con otro conflicto, pero está trabajando. Imagínense lo que fuera si no estuviera trabajando. Pues bien, fuera de 2 o 3 instalaciones de paneles solares, que en definitiva son útiles, pero no son solución, porque son precarias captaciones de energía solar que dan para pocas cosas, sobre todo si no hay las líneas de transmisión que lo conecten al sistema. Por potente que sea, si esas líneas no existen, es energía que se va a botar. Se va a captar, pero se va a botar. Bien, ojalá ponga las líneas, pero eso no es suficiente para garantizar un crecimiento de la economía a la velocidad que se ha registrado en los últimos tiempos. Si la República Dominicana quisiera sostener en el tiempo el crecimiento económico que ha tenido en los últimos años, no puede seguir improvisando el sistema energético. Eso es preocupante, alarmante, sobre todo cuando hay soluciones posibles ya y necesarias, porque la complicación climática es muy grande en el futuro inmediato. No es un problema de las predicciones de Nostradamus, que se están divulgando mucho, y de otros predictores. Es un problema de la situación ambiental que estamos viviendo. Ese sargazo extraordinario de 800 kilómetros en el lado más ancho no es una tontería. Y las predicciones científicas sobre una ola de calor que va a afectar al universo en los próximos tiempos, hasta proyectan una variación del eje de la Tierra. Hay que tenerlas en cuenta. De manera que si la República Dominicana no se pone los pantalones alrededor del sistema energético, todo ese desarrollo acumulado puede irse a la porra. ¿Y qué ha pasado, ingeniero, con ese gran proyecto cuya licitación se anunció con una gran capacidad de generación, más o menos algo parecido a lo de Punta Catalina, con unos inversionistas ese es un proyecto que ojalá se diera, pero está destinado al desarrollo de esa zona. No es un proyecto para hacer crecer el resto del país. Es un proyecto que a lo sumo va a llegar a Santiago, en su bondad. La idea es que ese proyecto, el de Montecristi, sobre el cual se ha hablado aquí antes de que se sometiera a concurso y todas esas cosas, es válido, porque realmente la opción del desarrollo mayor está en la posición geográfica, está claro ya. La posición geográfica privilegiada del país obliga a desarrollar esa zona. El Guineo en algún momento fue un factor de desarrollo en esa zona, pero eso tiene una potencialidad logística, como dicen ahora, importantísima. Sobre todo si se tiene en cuenta de la recomposición del flujo de productos a que ha dado lugar el desprendimiento de las relaciones entre China y los Estados Unidos. Ya hay fábricas chinas que se han instalado en México, porque están pegadas a los Estados Unidos, con más razón para instalarse aquí.
donde hay menos conflictos sociales y donde hay un crecimiento de la economía por sí misma. México se está beneficiando enormemente con esta situación, simplemente por la posición geográfica. Y bendito sea que... También, y quizás también recursos humanos. No sé si nosotros tenemos lo suficiente como para los recursos humanos llegan. atraer Los recursos humanos llegan y se forman. La demanda lo crea, los estimula. Aquí hay muchísima gente ya pensando seriamente en opciones alternativas al sistema energético existente. Pero si la República Dominicana no pone la atención a este hecho de que la capacidad de producción energética de base hay que mantenerla en un crecimiento sostenido, consonante con el crecimiento económico de la economía en su conjunto. Sencillamente hay crisis. Ahora, ¿es posible irse a la vanguardia del sistema? Claro, siempre hay que aspirarlo. Siempre hay que aspirar a irse a la vanguardia. Uno no puede estar siempre conforme con ir a la cola de los acontecimientos. Y la vanguardia no está ya en manos de los grandes países capitalistas en términos energéticos. La vanguardia se ha difuminado en las opciones existentes. Hay un país con el que la República Dominicana ni relaciones tiene, que es Australia. Ahí están en la punta del conocimiento energético. Ahí están separando del agua de mar, no solamente el agua pura, que ya hace tiempo los israelitas lo llevan, pero estos tienen una producción más sistemática, sino además separando el hidrógeno. Y ahí está el futuro. Hay que mirar hacia el futuro. Hay que fomentar la posibilidad del futuro. Los tres países más avanzados ahora mismo en términos de la energía del inmediato futuro son Australia, lo de Bacalao, Noruega y Dinamarca. Es en ese orden. Entonces, esas relaciones es necesario fortalecerlas. El otro día vino una señora de Noruega, creo que lo hemos citado aquí, y reconoció que la República Dominicana es el único país del mundo que tiene una balanza comercial absolutamente dependiente de ellos. Es el único país que compra mucho en Noruega y no le vende nada. El bacalao. El bacalao. Cuya estadística está deformada, porque no solamente somos importadores de bacalao, somos exportadores de bacalao. Haití, país pobre, más pobre que nosotros en la misma isla, come bacalao también, de aquí. Y en la etnia dominicana, en Nueva York, en Miami, come bacalao desde aquí, porque el que le gusta es el saladito que viene de Noruega. El que hay que ponerlo de la noche anterior a botar la sal. Es un precario. Ahora, el sector energético en República Dominicana es atractivo para la inversión. El Estado no tendría que invertir absolutamente nada, simple y llanamente ser diligente y tratar de convocar inversionistas para que desarrollen. No, pero es que están convocados. Entonces, ¿cuál es el problema? Están convocados en un aspecto. Hay una ley que le garantiza los beneficios al generador y el Estado asume las pérdidas. Hay incluso esa garantía también. Hay esa garantía, si cualquiera viene. Pero hay que hacer las licitaciones, hay que plantear la expansión. Y la expansión ahora debe ir en el sentido integral del agua del consumo de la gente. Porque ese es otro fenómeno interesante. Ahora mismo hay alerta de lluvia para un montón de provincias. Sin embargo, las presas están vacías. No está lloviendo donde debe llover para que las presas se llenen.
La pregunta es si ha cambiado el patrón de lluvia y si eso se va a mantener en el tiempo. ¿Cómo nosotros manejaríamos ese problema? Porque estamos hablando no solo de electricidad, sino también de agua para consumo humano y para producir. Por eso mismo es necesario mirar al mar. Es necesario avanzar en los estudios y la investigación y las pruebas. Israel es un aliado natural del país. Usted llega a Israel y habla de que es dominicano. Todo el mundo sabe que hay una relación de afecto de los israelitas con los dominicanos. Histórica, por sí. el asentamiento que se hizo en Sosúa en la Segunda Guerra Mundial. El único país que acogió judíos en esa época fuimos nosotros. A Cuba llegó un barco lleno y no lo dejaron bajar. Que fue muy provechoso eso para República Dominicana, esa decisión que se Sí, tomó. pero ha sido una pequeña relación de reciprocidad. O sea, ellos han estado dispuestos siempre a ayudar a la República Dominicana, pero aquí no se mira para allá. Es una relación que se mantiene ahí como si no existiera la posibilidad de hacerlo. Es necesario pensar en la fuerza energética que tiene el mar, en el contenido de agua potable que tiene el mar, o potabilizable, porque ya es viable separar las sales del agua y separar los componentes del agua y sacar el hidrógeno. Hay buena experiencia en ese sentido. O sea, ya hay experiencias y hay posibilidad de caminar por ahí, pero si no se induce, así no se va a ninguna El otro parte. asunto preocupante, ingeniero, usted lo mencionaba al principio de su intervención, es lo que tiene que ver con el sargazo y las proyecciones que hay. Para la República Dominicana estamos hablando de algo realmente importante, porque el sector turístico es lo más dinámico que nosotros tenemos aquí y nos está generando buenos ingresos. Tomando en consideración esos vaticinios, ¿cómo nosotros podríamos manejar eso? Porque no conozco ninguna experiencia de buen manejo, de un manejo de ese problema que usted pueda decir que es una solución aplicable en países como República Dominicana. En este momento no hay una sola licitación para compra de energía destinada al sistema que existe hoy. Lo que hay en proceso de licitación, en proceso de concesión, en proceso de contratación, es para el desarrollo de nuevos polos económicos. Y eso está bien, pero no son solo los nuevos polos los que garantizan el crecimiento de la economía existente. La economía existente necesita un alimento energético adicional por su crecimiento endémico. Ese que ha sido exitoso ahora no tiene nada que ver con los nuevos polos. Los nuevos polos están en proceso de inversión, no en proceso de producción. De manera que son temas que hay que ponerle atención porque puede haber una crisis muy grande. Punta Catalina entró a duras penas en el momento necesario. Hubo gente con mucha ingenuidad que eso no puede ser con carbón. No, ya tenía que ser con carbón, ya se lo habían pasado por la nariz a todo el mundo. Eso tenía que entrar con carbón. Si no entra con carbón, no entra con nada. Tú te pones a cambiar la fuente de producción energética en Punta Catalina, todavía no hubiera... En el momento en el que ese proyecto se concibió, era lo que había prácticamente, porque el otro, el gas, no había una garantía. No se hizo la diligencia. Se buscó lo más cómodo. Bueno, eso es un problema de carácter de contaminación ambiental, no energético. La energía era necesaria. Y por eso nosotros tuvimos que rendirnos y decir que la terminen. Terminada y coja y flaca es la garantía de que se mantenga la situación existente. Pero eso no implica crecimiento económico. Punta Catalina no aguanta un crecimiento económico adicional. De manera que el tiempo está pasando y las tareas
que implica la modificación del elemento ambiental obliga a pensar a futuro y ya no a conformarnos con lo que está disponible, sino crear lo disponible. ¿Y cuál es la anécdota con un personaje llamado Don Arturo? Ah, sí, me puse. Don Arturo era un orador. Eso no fue donde la soga rompió por lo más grueso la primera vez. Sí, yo creo que ese fue el que hizo el cuento. Ese fue, el mismo, sí. Sí. El mismo, sí. Don Arturo era un hombre, un gran orador. Un gran orador. Un gran orador. Esa gente que tuvo que vivir en la era de Trujillo porque fue lo que le tocó y vivía haciendo de la suya. En una oportunidad, don Arturo fue convocado, era senador por San Cristóbal, a un acto de San Cristóbal de eso, de Trujillo, los actos de pueblo. Siempre se organizaba sobre la base de un esquema básico. Un senador, un diputado, el senador de la provincia, un diputado de la provincia, una maestra, un estudiante politiquero que haya estado preso o no preso, a que se ablande. Y don Arturo se va junto con el paquete. Había un periodista aquí que te hacía el trousseau completo de discursos, en tiempos de senador, en tiempos de diputado, en tiempos de estudiante, por 100 pesos. Los 5 discursos, los 6 discursos. Bueno, y normalmente se iban juntos. Van juntos. Y el diputado de la MOB le decía a don Arturo que le vea su discurso para que le corrija cualquier cosa, le hace unas observaciones. Está muy bien. Bueno, bien, llegan allá. Y el senador es el primero que va a hablar. Se había aprendido de memoria el discurso del otro, que comenzó a sudar frío. Pero además resumió lo de los otros que también había leído. Lo resumió. Por suerte, el locutor, el animador, gente hábil, dispuesta a resolver problemas rápido, alabó la capacidad de síntesis del senador para tratar los problemas de la provincia. Y en consecuencia el acto terminó en armonía. Esa era la travesura de la época en que se perdía el tiempo y el anecdotario nacional crecía. No pasó nada, no hubo presos, no hubo foro público, nada, simplemente un susto que se dieron un grupo de afrentosos que pensaban que iban a pasar de curso con ese discursito que iban a leer allí y no se lo dejaron ni leer. Volvieron sin leer. A mí me hicieron una anécdota de un señor que citó en uno de esos discursos a un tal Clodoveo, que no sé si eso ocurrió o no. Como dijo Clodoveo, pero se le olvidó que fue lo que dijo Clodoveo. Y entonces Trujillo le preguntó ahí mismo, ¿pero qué fue lo que dijo Clodoveo? Y él pensó, y se le ocurrió decir, porque no se le había olvidado, que no todo lo que brilla es oro. Ay, Dios mío. Ingeniero, la autopista Lámbar es un proyecto que se había anunciado. Ese se prendió y se apagó y ahora se prendió otra vez. Sí, pero ahora ya se... Va a fines de campaña. Está encaminado. Intermitente, sí. Hay gente que objeta algunas cosas, sobre todo los ambientalistas, no sé, no conozco de eso realmente, pero se habla de que es un buen proyecto porque acorta la distancia y usted se podría colocar ahí mismo en Puerto Plata en media hora. Pero ¿qué es lo que se quiere? ¿Que usted vaya a Puerto Plata o que Puerto Plata vaya a Santiago? Las dos cosas, supongo yo. No, porque espérate. Estamos hablando de relanzar un polo turístico, ¿verdad? De eso se trata, de facilitarle las cosas. El polo turístico no es para santiagueros, el polo turístico es para extranjeros.
Porque antes de que el turismo fuera importante, los santiagueros iban a Sosúa y a Puerto Plata. Era su playa. Y los mocanos tenían la de Cabarete. Porque los mocanos y los santiagueros no se juntan mucho. Sí. Mire, yo me estoy dando cuenta de que parece ser que así como en muchas familias dominicanas se reserva el dinero de los números y del trago, también parece que se está reservando el dinero de los viajecitos. Después de la pandemia como que la gente le tomó un poquito el gusto a viajar. Y hay una característica de que el que reside por cuestiones de desplazamiento, tiempo y eso, la gente está prefiriendo en el Cibao ir a los destinos más cercanos. Te va a una playa de la costa norte, usted se encuentra un grupo de gente de Tenares, del Hermana Mirabal, de Santiago, de las provincias mediterráneas, se encuentran mucho por ahí. Pero justifica eso, la inversión en una vía adicional más de acceso a la costa norte. Ya hay 3 o 4 creo que hay ya. Mira, yo no conozco en detalle el proyecto, no lo conozco. Sí. Pero supongo, por lo que se está contando, que eso está inducido por gente que quiere mejoras que pasen por su finca. Sí. De revalorizar terrenos en la zona. Porque esos terrenos, sobre todo en sus primeros kilómetros, tienen una vocación para el desarrollo de residencias y de edificios en Santiago. Eso lo pienso. Puede haber un interés ahí, sí. Yo siempre me he preguntado, si aquí se concibió una ley de cuota aparte, te pasa un canal que construyó el Estado cerca de tu propiedad, tú pagas por eso, porque es algo que un plus para tu propiedad. Un 25% de la tierra debe ser entregada al Estado para... Exacto. ¿Por qué entonces cuando hay esa inversión del Estado no se cobra también la plusvalía que adquieren algunos terrenos privados? ¿Eso sería factible? Porque es más fácil morder sobre el pobre al que se le mejora la tierra que sobre el rico, al que se le amplifica el bienestar. Pero la cuota aparte usted recordará que provocó muchas discusiones y finalmente eso se aprobó. No, la cuota aparte se creó desde que se creó el sistema de reguío. Desde que Messier Bogar comenzó a construir canales aquí en el país, un belga, se creó la ley de cuota aparte. Pero eso no se ha creado para otra cosa, simplemente para fines de riego y beneficio de la agricultura. Aquí se han hecho carreteras inmensas pasando. ¿Tú te crees que esa carretera que se hizo hasta Punta Cana, en principio hasta Punta Cana, y que ya bordea toda la isla, ahí se ha cobrado cuota aparte? No, nada, ni un cc de tierra. No, pero es que en lo que tiene que ver con carretera, eso no, hasta donde yo sé, no hay ninguna ley que contemple. No existe ni se ha contemplado que exista. Es peor. Tú sabes el beneficio que ha tenido esa tierra. Ahí hay tierras donde el ser humano no había puesto los pies y de repente le pasa una carretera de 4 vías. Y aquí mismo, incluso hasta en la zona urbana, tenemos casos de avenidas que han sido muy provechosas para propietarios de terreno. Realmente en ese aspecto ha habido una negligencia legislativa y ejecutiva. Falta de previsión antes de hacer los proyectos, crear la ley de cuota aparte al respecto. No es después que se hace el proyecto. La ley rige para el porvenir, no para las cuestiones pasadas. Tú no puedes hacer una ley de cuota aparte ahora después que se le ha hecho la mejora. No, claro. Habría que preverla en abstracto. Y bueno, se puede legislar para el pasado. Eso es lo que dice la Constitución. No, y él tiene una lógica. Pero realmente se ha sido negligente. Ha habido un desarrollo extraordinario por vía de carreteras. Ahora se está hablando de hacer las carreteras electrificadas,
como el vehículo eléctrico está de moda y ya llegó para quedarse, se está hablando de cómo electrificar las carreteras. Algunos han planteado la idea de que la carretera misma sea una captadora de energía con células integradas de captación y se alimente por los rodamientos, que no puede ser de goma, porque la goma no transfiere. Tipo los trolebuses que hay en, Bueno, y se en habla algunos países. del trolebús también, de que los carros tengan un alimentador externo, arriba o lateral o abajo, como los trenes, o los rieles. Sí. Se ha hablado de eso. Hay la posibilidad de que eso sea así. Pero eso todavía está en proyecto en los países más desarrollados. Pero será de alguna manera. Porque la estación de gasolina, tal y como existe hoy, va a mutar y probablemente a desaparecer. No en primera instancia, pero está fea para la foto. Ingeniero, el tema de algunas fuentes de recaudación que existen aquí y que a veces eso se convierte en un atractivo que tiene un efecto colateral. En el caso, por ejemplo, importación de vehículos y eso, ¿cómo usted enfoca esa situación? Mira, ese tema lo hemos tratado varias veces. Pero en estos días salió en la prensa una subasta de vehículos, evidentemente en una institución financiera, con 105 vehículos juntos. Así, una subasta. En el mes de, ¿en qué mes estamos? Estamos en mayo. Mayo, sí. Eso hubo subasta, hubo ferias de vehículos en diciembre. A los 5 meses los malapagas ya le están quitando los carros. Entonces se ha creado un mecanismo doble. Primero, el Estado fomenta la importación de vehículos porque le permite equilibrar los ingresos. Facilita eso porque la primera placa, el impuesto como tal de importación y los agregados que se cobran en aduana se contemplan en el presupuesto nacional. Son ingresos previsibles que se ponen en el presupuesto nacional. Entonces hay que facilitar esos cargos. Y el sistema financiero ajusta sus cuentas de fin de año con una colocación de préstamos adicionales que son activos del banco. De consecuencia, en la contabilidad modifican la realidad del año y permiten un cierre más de acuerdo a los objetivos de la entidad financiera y sobre todo de sus clasificaciones de riesgo. Eso da lugar a que haya gente ya que compra un carro a fin de año, coge un carro a fin de año, si no a nombre suyo, a nombre de un negocio, no paga y usa el carro 5 años, 5 meses. 5 meses por el avance que entregó, está pago y lo entrega. Y por eso también hay bancos que tienen dealers que liquidan esos carros. Primero los subastan, como dice la ley, públicamente, después esas subastas no dan resultados y se venden ya directamente a nuevos usuarios. Es falso tener como fuente de ingreso una importación camuflada. Es falso. No dice la verdad del ingreso. No dice la verdad del balance del Estado. Simplemente se fuerza la situación. Y luego es mentira que la estabilidad financiera del banco es la que se dice al corte de diciembre, cuando tú sabes que una parte considerable de esos carros que tú estás entregando lo vas a tener que volver a recibir y lo vas a tener que volver a vender. Es un juego
que falsean la realidad económica Y del es país. tan alto el porcentaje de gente que adquiere vehículo y después tiene que, sencillamente, lo pierde. Oh, pero las ferias lo indican. Oye, cada vez que hay una feria son miles de millones Exactamente, que se venden. Pero una sola entidad está vendiendo 105 vehículos ya algo publicado estos días. Una sola entidad financiera. 105 vehículos, dependiendo del tipo de vehículo que sea, sobrepasa los 105 millones de pesos. Pero por mucho, o puede ser hasta el doble, puede ser hasta 200. Tranquilamente. Estas son parte de las carcomas que tiene la madera del crecimiento económico dominicano. Que no es confiarse plenamente en los números, hay que buscar cómo se manejan los números. Eso es parte de la verdad del Y hay economía. mucho de eso en los números que manejamos aquí, sobre crecimiento económico y desempeño. Pero de la economía. claro, siempre hay más ruya. Y hay que estar alerta frente a eso. Pero eso es engañarse porque se quiere. Porque si lo sabemos nosotros, no lo va a saber el Estado. Ingeniero, Comienza tú porque el Estado presupuesta un ingreso con vehículos y las calles están llenas de vehículos. O Y sea, usted combustible. está presupuestando llenar la calle de vehículos más allá de lo que está llena ya. Hasta los tapones son rentables, ingeniero. Hasta los tapones. ¿Para qué eso está? Ojo, porque para el Estado precisamente más combustible se gasta, más No, en términos positivos. Más impuestos se cobra. Y eso no le resta a la economía. Es una mentira de la economía. Es una mentira, porque tú estás consumiendo, tú no estás produciendo. Cuando tú tienes un carro prendido en un semáforo rojo o en un tapón, tú estás generando impuestos, Sí. pero estás consumiendo algo que no produce. Entonces, Se consume mucho el tiempo de la gente. Ingeniero, yo quiero aprovechar su presencia para abordar también algunos temitas internacionales. Me gustaría conocer, por ejemplo, su opinión sobre eso que acaba de ocurrir en Ecuador. Hay en nuestra región problemas de ese tipo que son graves. Por ejemplo, el caso de Perú, que se parece muchísimo. Aunque desde el punto de vista jurídico son situaciones diferentes, pero desde el punto de vista político-institucional estamos hablando de dos crisis que se parecen muchísimo porque son choques entre poderes del Estado. Bueno, pues acaba el presidente Lasso de Ecuador de disolver la Asamblea después de un intento de juicio político que viene ocurriendo en ese país desde hace bastante tiempo. Desde los 60 yo estoy oyendo juicios políticos contra presidente, vicepresidente, y esa es una situación ahí que yo creo que puede ser para los países de la región un ejemplo de cosas que no se deben hacer. ¿Cómo usted ve ese proceso? es un hecho contemplado constitucionalmente. Sí, claro. Tiene un nombre tan propio que ha provocado la curiosidad del mundo. La muerte cruzada. La muerte cruzada, te mato a ti y me mato yo. Y me suicido yo. Y la Constitución tiene la virtud de reconocerlo como tal. Es un doble juego. Bueno, que eso lo introdujo Correa precisamente por el problema que siempre ha habido en el Ecuador, esas fricciones. Vamos a buscar una fórmula para dar por solucionado un problema que puede mantener en vilo a la nación permanentemente. Y entonces se buscó esa fórmula como una manera de facilitar una solución. Pero mira, Correa va por poder otra vez. Parece que sí, ¿verdad? Esta precipitación lo hace candidato. Y el que ha estado en el poder corre con ventaja. Pero él tiene un impedimento, no tiene un impedimento. Porque él tiene una condena ahí en su contra. Pero se supone que en el ambiente electoral que se crea ahora hay que levantar la condena. Y entonces si eso perjudica a Lasso, ¿por qué él apeló a esa fórmula? Óyeme, la gente aspira al poder y después resulta que el poder les harta. Hay gente que se harta del poder.
A mí me da la sensación de que este hombre dice, yo no voy a seguir jugando con esto, yo tengo negocios, tengo otras actividades. Él no es un político de oficio. Él es un político de circunstancia. Pero parece como que el lawfare se ha apoderado de ese país, como de otros también de la región, porque antes era Correa, ahora es Lazo. Lenín Moreno anda huyendo por ahí. Y los políticos, hay muchísimos políticos al garete en la región. No, lo que pasa es que la clase política se ha devaluado mucho en América Latina. Los grandes hombres de otras épocas realmente no están vigentes. Esa es una realidad. La mediocridad política predomina en América Latina. Fueron aplastados por los hombres inmensos, capaces de durar 60 años en el poder, como Fidel Castro, y de hacer desaparecer toda la vida institucional cubana. En términos institucionales fue un hecho de retracción. Entonces, tenemos hoy que en Perú hay 6 expresidentes en procesos judiciales. Sí. Es una vergüenza. En un país donde Mariátegui no pudo ser presidente nunca. Y ahora parece que hay como una tendencia. Los perseguidores pasan a ser rápidamente perseguidos. Ayer destituyeron como diputado al que investigó, al fiscal que investigó a Lula da Silva y que entró en componenda con el juez Moro para hacer una investigación a la medida de sus criterios. Lo acaban de destituir por varias razones y eso fue una decisión del Tribunal Superior Electoral por unanimidad. Y la sesión donde se produjo eso duró como 2 o 3 minutos. Bueno, ese es un proceso de politización de la justicia Bueno, que tiene sus consecuencias. Eso fue una decisión que se tomó ahora. El nuevo método para eliminar el contrario es la judicialización de acusaciones de la corrupción. Ahora está ocurriendo lo contrario. Ahora viene, mira hoy, tú sabes lo que es ir a presentar una querella contra Leonel por Sanssouci pidiendo más que un juicio, lo que están pidiendo es la inhabilitación cívica. No, hombre, no aprenden de lo que está pasando en el mundo. ¿Quién iba a pensar que Colombia iba a ganar un comunista? ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar eso? Después que inclusive se firmó un pacto con la guerrilla. Es decir, dejar de querer cambiar las cosas y entender lo que está pasando. Pero mira ahora, América entera. Tú coges desde Canadá hasta Argentina. 12, 15, 18 países que cogieron otro camino. Y no importa. Pero Ecuador acaba de repetir lo del Perú. Sí. O sea, repitieron lo mismo del Perú. Sí, y están en eso. Yo fui a Ecuador en el 97 y en el 97 presencié un juicio político contra un vicepresidente que en ese momento era el que ejercía la presidencia por una enfermedad del incumbente. Y desde ahí hasta la fecha han destituido un montón de gente de la misma forma. Para la muchacha que es presidenta de que la están investigando. Oh, sí, a la de Perú, ya tiene una acusación por corrupción. Mira, eso tiene 2 caras, dos maneras de ver. Es debilidad institucional y es fortaleza institucional a la vez. O sea, el hecho de que tú puedas destituir un presidente es una fortaleza institucional. Pero retosar con eso es una debilidad institucional. Jugar con eso. Claro. Sí. Desde que se juega la primera vez, ya por ahí María se va. Exactamente. Pero ¿qué es preferible? ¿Una fortaleza institucional de 60 años? ¿O de la mitad de Trujillo, 30? Que es el que le sigue.
Ayer una legisladora pidió un juicio político contra Biden. Una legisladora por un problema de una situación que hay, de un dinero que recibió el presidente. Bueno, pero ese expediente de Trump, que le hizo Trump, de que un hijo de Biden que estaba negociando con Ucrania. No, otro problema más grave que eso, que involucra incluso al director del FBI. Porque hay un documento que es 1023, donde un investigado mencionó a Biden y el FBI admitió que ese documento existe. Y entonces ahí planteado un problema. ¿Por qué? Bueno, porque comenzó un impeachment con Clinton y después de ahí... El hijo de Franklin Delano Roosevelt estaba registrado en Estados Unidos, registrado, porque allá hay que registrar eso, como agente de Trujillo, agente político de Trujillo. Le hacía relaciones públicas en Estados Unidos a Trujillo. El hijo de Franklin Delano Roosevelt, eso es una práctica. A Trujillo le gustaba eso. Trujillo conocía cómo funcionaba la sociedad estadounidense y lo aprovechó. Señor, a pesar de que José lo trataba como tenía que tratarlo, pero Estados Unidos rompió todos los parámetros con Donald Trump. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos y hoy casi está empatado en preferencia con Biden. En algunas encuestas lo supera por 6 puntos. Lo supera después de un juicio que se le hizo, con un fallo en su contra. Y así percibe la gente todo ese proceso contra este señor. ¿Y eso a qué va a dónde conduce? A que las instituciones simple y llanamente se están degradando, la gente está perdiendo la confianza en las instituciones. Ahora hay un proyecto para aumentar el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia, porque los demócratas dicen que no puede haber un desbalance tan grande en la Suprema, y la única forma de empatar el juego es aumentando la cantidad de jueces para ellos poner los jueces de ellos. ¿Cómo se nombran los jueces en Estados Unidos? Se manda al Senado una terna. Una propuesta. El presidente lo propone. ¿De la República? Sí, el presidente del país. ¿Y por qué salen los republicanos siempre? Porque eso depende de la correlación en el Congreso. En la terna tú puedes manejarte con candidatos tuyos, nada más. Por eso. A Donald Trump lo criticaron porque creo que propuso 2 o 3. Y entonces ahora la Suprema está integrada por conservadores. Y esos 2 o 3 que él propuso son conservadores. ¿Pero tienen algún peso ahí adentro? Claro que sí, son los que inclinan la balanza ahora mismo. Y por eso el fallo ahora sobre el aborto y esas cosas. Eso es lo que está ahora mismo en discusión. O sea, que Donald Trump tiene poder en la justicia americana. Lo que pasa es que la justicia en Estados Unidos no se maneja como aquí. Tú puedes tener jueces conservadores, pero eso no significa que ellos te van a regalar una sentencia, porque las cosas allí no funcionan de esa manera. Pero sí hay posiciones que los jueces de antemano, tú conoces cuál es el enfoque y tú llevas a esa gente porque se inscriben dentro del criterio que tú manejas. Y eso es todo. Ingeniero, finalmente, a mí me gustaría escuchar, porque con usted siempre hablamos del tema de Ucrania. Eso yo creo que es un asunto que no debe faltar. Por largo rato será. Sí. ¿Cómo es que van evolucionando las cosas? Porque se está hablando de una ofensiva, de que si va, que si no va, que Rusia está aceptando algunos golpes por ahí. Dicen que no, que le han derribado unos misiles que son de que las armas superpoderosas de los rusos. Y al mismo tiempo se habla hoy más que nunca de fórmulas para encontrar una salida diplomática a ese problema. ¿Qué usted cree? Mira, hay detalles que uno puede apreciar desde lejos sin mucho esfuerzo. El hecho de que una banda irregular sea parte de la agresión rusa te dice mucho. Irregular. Sí, pues hay un señor que organizó un ejército privado. No, pero ya eso es legal.
No, Ya no, eso es no, legal, no, igual que legal. en Estados Unidos. No, no es legal. ¿Eh? Eso no está en las instituciones de ningún país. Tener un ejército privado. Un ejército privado. ¿Dónde? Tú lo puedes tener oculto, sin respaldo, pero este tiene respaldo presidencial. ¿Y tú sabes cuál es el origen, el vínculo de este señor con Putin? Era el cocinero de Putin. Sí, tiene un negocio de catering ¿Eh? y suplía al Kremlin del almuerzo. Sí. Ese señor lo hiciera. Si eso es el cocinero, ¿qué será el chofer? Este señor está a cargo de la fuerza irregular que mantiene un conflicto con el ejército regular. Y se vive chismeando. Es que ustedes piensan como que haya lugares sacrosantos que son intocables. Ahorita decía el doctor Castillo, no, porque la Suprema hay cosas que no se pueden. Pero había un juez que le tocó la nalga a una secretaria igual que en tu aparte. ¿Verdad? Sí, sí, eso ocurre. Pero eso no fue en la Suprema, ¿Eh? eso fue en la Cámara de Cuentas. No, allá. Allá, Sí, un moreno, ¿te acuerdas? Juanita. pone mano, pone mano. Y uno que lo trataron de invalidar con una acusación ahí de abuso sexual. Sí. Cábano, que hoy es juez. Porque yo tengo la percepción de que también existe eso. Ahora aparecen unas mujeres por ahí que te hacen una historia de 30 años atrás y con esa historia te quieren invalidar y quieren descartarte, desacreditarte. Bueno, en ese mundo hay muchas cosas. Y hay muchas cosas que leer todavía. Entonces hay guerra para largo, ¿verdad? Sí, eso es un conflicto que está medio enchivado. Esa es la palabra, está Sí. medio enchivado. Está Y ahora no se sabe cómo. ¿Cómo es? Que el conflicto está medio enchivado. Por ejemplo, explotó una bomba en el puente de Putin, vamos a decir, Sí, el puente que une a Rusia con Crimea, sí. que era una vía estratégica para lo que iba a ser después. Explotó. Ya ni se habla de esa bomba. Al principio dijeron que eran los ucranianos que la habían puesto. Después que fue simplemente un tropezón que dio un barquito abajo. Pero ya se sepultó en el olvido. Una noticia tapó la otra. Lo que pasa es que eso Ucrania prácticamente lo reivindicó y lo presentó como una debilidad de Rusia, en un momento en el que ellos tenían la iniciativa en el terreno militar. Y eso se revirtió en contra de Ucrania, porque Putin lo aprovechó para bombardear objetivos civiles, plantas eléctricas, acueductos, ese tipo de cosas. Sí, está bien, pero ahora mismo está en el olvido, no ha pasado mucho tiempo. La guerra de Ucrania no tiene un año, o si tiene un año muy precario. Tiene un año y unos cuantos meses. Ya. Por eso comenzó en febrero. En febrero pasado cumplió Bueno, el tiene un año y pico. primer aniversario. Pero en un año ya hay acontecimientos que se perdieron. Acontecimientos de cierta trascendencia como ese, para decirlo. ¿Quién fue? Ya. Un lío tapa otro lío. Sí, y al principio era un escándalo cuando una bomba caía en un edificio por ahí. Ahora eso ocurre todos los días y nadie le presta atención. La atención se centra en otras cosas. Y el saldo es que hay un montón ya, la cantidad de muertes que hay ahí es una cosa realmente espantosa. Espantosos. Sí. Y Ingeniero, de destrucción de... Sí, de todo tipo. ingeniero, cuando hay un caso como Rusia y Ucrania, un país cuando países en guerra, ya sin importar cuál esté más aventajado que otro, entonces, se han dado casos de procesos electorales en países en guerra que han cambiado el curso del enfrentamiento, o simplemente cuando hay guerra no hay elecciones. Son muy dudosos los resultados de unas elecciones en guerra. Siempre los resultados electorales siempre son debatibles y siempre son recusables. Y habitualmente el que pierde recusa. Yo digo, quizás, Pero imagínate tú en situación Pero de yo creo guerra. que tú apuntabas a Estados Sí, Unidos sí, con pero Donald sí, Trump. no, yo Pero veo. si hay guerra no hay elecciones, pregunta él. ¿Pero qué hizo Roosevelt? Sí, exacto. Sí, Se sí. religió dos No, veces. pero Exactamente. no, porque yo digo, ¿de qué manera el pueblo ucraniano podría manifestar
un desacuerdo con la manera en que su presidente o el pueblo ruso, ¿cómo un pueblo podría manifestar en medio de un conflicto su desacuerdo en cuanto a la manera en que su mandatario está llevando a cabo un enfrentamiento? Es de las cosas, o es obligatoriamente hay que someterse. Mira, visto desde muy lejos, el liderazgo del presidente ucraniano es absoluto. ¿Y cuál es el elemento que permite a uno apreciar eso? Que los políticos anteriores no suenan para nada. ¿No era? No suenan para nada. No, claro. Hay políticos, incluso mujeres, que tuvieron una prestancia política importante en Ucrania. Hoy son seres absolutamente olvidados. El liderazgo está concentrado en un presidente. No, indiscutiblemente que... Pues es apreciativo, naturalmente. No hay cuantificación del hecho, pero... Y es algo natural, es algo natural. Además, Zelensky no lo ha hecho mal, hasta donde uno puede ver. Sin embargo, tú puedes apreciar que la simpatía de Putin está reducida. ¿Cómo? Porque nunca en la historia de la Rusia que conocemos, o sea, la Rusia después de la revolución, ha habido una palpable oposición al hecho. Particularmente habiendo tenido la iniciativa rusa de la agresión. ¿Qué tiempo tiene el problema? Un año y unos meses. ¿Tiene solución? Todo tiene una solución. No, yo sé, pero no tan... Hay una posibilidad Lo que se está planteando ahora mismo es hacer algo parecido a lo que se hizo con Corea del Norte, el conflicto. Que nunca ni siquiera se negoció la paz, un tratado de paz, simple y llanamente congelar el problema. Conseguir un alto el fuego, que se quede la cosa así, a ver qué pasa. ¿Y qué tiene Rusia? ¿Qué consiguió Rusia ahora en este proceso? Tiene cerca del 20%. ¿La salida a dónde? Cerca del 20% del territorio de Ucrania. ¿El 20%? Y aparte de Crimea. Y tiene Crimea. Si se congela ahora es un triunfo para Rusia, indiscutiblemente. Porque los especialistas dicen que no hay posibilidad de que ninguna de las partes se impongan, porque Rusia es una potencia militar, pero está luchando contra la OTAN. ¿Y la OTAN va a aceptar eso? Es que eso se está discutiendo es a nivel de Estados Unidos. Porque existe la posibilidad de que ese 20% se le deje a Rusia, porque en Ucrania hay más de un 20% de gente que tienen intereses con Rusia, o son rusos, o no se oponen. Esa parte está pero habitada. la OTAN no piensa así. No, lo que pasa es que hay una situación de hecho. Esa parte del territorio está habitada fundamentalmente por gente de origen ruso. Y eso sí, pero es que hay dos etapas en ese conflicto. Una hace varios años, cuando Rusia ocupó la parte de la periferia de la Ucrania que toca el Rusia. Donbass. La ocupó y no pasó nada. Cuando quiso aumentar esa ocupación, es que ha habido resistencia y la presente guerra. Pero acuérdese, ingeniero, que hubo una insurrección armada dentro del Donbass. ¿Por qué? Porque la población rusófila reaccionó frente a una situación política que se produjo porque se destituyó a un presidente prorruso. Esa fue una situación que se generó ahí. Rusia negoció con Ucrania que esa parte del Donbass volvería a pasar al control de Ucrania. Eso fue el acuerdo de Minsk que se firmó en el 14. Eso volvería a ser parte de Ucrania, pero con una amplia autonomía para la población que vive ahí. Y eso se aceptó, se firmó y se registró el acuerdo. ¿Dónde está Buenaventura Báez ahí? Buenaventura Báez, ¿dónde está? Uno que era senador en el estado haitiano, después fue presidente aquí. Pero ahora esa hubiese sido una solución óptima para Ucrania, aunque perdiera Crimea. Ahora tiene una situación mucho más complicada.
Difícil recuperar lo que ha perdido, muy difícil. Sí, pero ha crecido como nación. O sea, Ucrania tiene hoy una importancia política que no tuvo en siglos, que se había difuminado en el dominio ruso, sea en el imperio o sea en el mundo soviético. Sí, hay coyuntura política. Taiwán se convirtió en Taiwán por un problema político. Sí. Su cercanía ahí con China y una necesidad estratégica de Estados Unidos de una política de contención de un país comunista, y eso hizo a Taiwán grande. Esa es la realidad. Entonces hay coyuntura política que a ti te importa. Ahora en este proceso, Polonia, por ejemplo, se está convirtiendo en uno de los países más poderosos de toda Europa del Este, uno de los más influyentes a nivel de la Unión Europea, porque Estados Unidos lo está utilizando como contrapeso dentro de la Unión para imponer el rumbo en ese bloque. No, pero hay una historia también. En el caso de Polonia hay una historia propia. Antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos, Polonia era una de las coronas más poderosas del mundo. Sí. Entonces, va recuperando su importancia. Pero es un país que ha sido uno de los países de Europa más zarandeados en toda la historia, ha sido Polonia. Así. Anoche estaba viendo yo unos videos de Lockheed Martin, la productora de aviones de combate, y cita a Polonia como uno de sus principales clientes. Ahora que usted está mencionando eso. Y a mí me sorprendió bastante porque se tiene como un país pequeño, quizás no como la potencia, como un país que se cita entre los G7, G8 y nada de eso. Cuando Alemania no existía como nación, Polonia era una nación. Alemania se constituye como nación después que la República Dominicana se constituyó como nación. Proclamó su independencia. Ahí fue que ellos se juntaron todos sus federaciones. Y todavía, Sí. el poder de Prusia en Alemania es determinante. Todavía hoy. Bueno, Polonia le está Fíjate que se reclamando... habla la guerra franco-prusiana, no franco-alemana. Sí, sí. En 1870 y pico. Polonia le está reclamando a Alemania precisamente una parte del territorio que le fueron cedidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si ahí reclaman, todo el mundo no queda nada. Se No, la bueno. reparten a retazos. Eso es Y yo, verdad. yo que creía que Polonia era una exportadora de sacerdotes nada más, pero yo... Y sacerdotes de pianista y de Chopin. Sí, también. de Chopin. Sí, sí. Pero hay un conflicto ahí por Königsberg. Königsberg es un enclave Kaliningrado. que le llama Kaliningrado Rusia, que es la salida de Rusia al Báltico. Sí, sí. Eso se llamaba Königsberg. Es un enclave ahí que... ¿Eh? El filósofo más grande alemán de cierto tiempo, Immanuel Kant, ahí era que vivía. Y hoy es un enclave político ruso. Bueno, como Hijo de la Segunda Guerra consecuencia Mundial. de una agresión, porque Alemania se metió en el territorio soviético y mató cerca de 30 millones de personas. Sí, sí. Tenía que haber consecuencias. Hoy la hubo. Y la hubo, y hubo un reparto, como siempre ocurre cuando hay un conflicto. Al término del conflicto, los ganadores se reparten el botín. Es lo que ha ocurrido Sí, sí. siempre. Esa es la regla de la guerra. Sí. Pero lamentablemente Ucrania... Y la guerra no es para el botín. Es por un botín, es por un botín, pero hay algunos que lo pierden, que pierden la apuesta. Sí, pero ¿cómo los alemanes en la Segunda Guerra mataron tanta gente en Rusia y Rusia fue que le ganó a los alemanes? Ah, bueno, porque es así, eso costó mucho. Costó- Vencer a los alemanes costó mucho. costó mucho. Hubo pelotones enteros que lo sacrificaron. Usted tiene que defender esa posición y de ahí ni un paso atrás. Luchar hasta la muerte. Y así fue como se ganó esa guerra. Rusia se replegó hasta Stalingrado. Hasta. A Stalingrado, allá que rebotan los alemanes. En el camino se murió mucha gente. Sí. De allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Además, acuérdense, agarraban poblaciones enteras y las metían en un crematorio.
poblaciones enteras caminen por ahí. Los rusos fueron los que llegaron a Auschwitz, en Polonia. No, ellos llegaron Porque ahora la historia me la están contando parcialmente. ellos llegaron a Berlín, los rusos. Sí, exactamente. Que había que llegar a Berlín, ¿no? Sí. Y se quedaron con media Alemania. Con un pedacito, la cuarta parte. Pues. Sí, bueno. Y los estadounidenses Pero- nunca han salido de ahí. Pero ese muro parecía eterno y se cayó un buen día. Se cayó, se desplomó solo. Sí. Bien. De manera que es un conflicto largo y nosotros somos víctimas en algunos aspectos porque toda esa deformación de los mercados internacionales afecta a la vida local. Ahora, la verdad es, ingeniero, mire, los estadounidenses nunca salieron ni de Alemania, no salieron de Japón, ni tampoco salieron de Corea. Todavía tienen Ni de Puerto, miles- ni de miles- Puerto Rico, ni de Guantánamo. exactamente. Ni de aquí. Desde que llegaron aquí, No, Ba- siempre han Ba- mandado. Desde la Bahía de Samanata hoy ellos han tenido Sí. presencia, pero decisiva. Sí. Y mire, yo creo que ahí funciona como el menos malo. En el tema de la esclavitud del sur, surgió una variante que era el buen amo y el mal amo. Es decir, los negros que eran esclavos se sentían bien con algunos amos. Y en los países latinoamericanos pues tenemos nuestro amo, nuestro backyard. Y ellos se han excedido, pero si ellos pudieran haber mantenido cierto pudor en esa y no imposiciones. hubiesen sido amos queridos. Pero entonces ahora resulta que el imperio se está deteriorando, porque los imperios se acaban, ¿verdad? Y no hubiera gustado que ellos sean el amo, pero ¿Qué sentido tiene pelear con la Iglesia Católica? ¿A quién la Iglesia Católica aquí le hace daño? Sí, tiene, porque ellos tienen varias cosas. Ellos tienen aquí una serie de materias pendientes, que son, primero, Haití. Después, lo que está en el Congreso, para eso es vital. Sí. Control poblacional con el bendito código ese. Y ahora que la iglesia le torció el brazo porque se metió ahí con los diputados y dejaron eso fuera, pues ahora se meten en eso. Entonces ellos todos los días abren un frente sin necesidad, Sin necesidad. pero vamos a ver cómo termina. Seguro y ellos lo, van a y lo ganar. manejan sin embajador ya. ¿Cómo es? Ya no manejan sin embajador. No, ya lo podemos manejar sin Un gobernador de provincia. Pero lo dijeron, porque en esa reunión del embajador en funciones que tenían, de Robert Thomas, con el canciller y el representante del presidente, que en ese momento era Macarrulla, hicieron una reunión que Roberto no quiere dar detalles, solamente dio el resultado. Juntos haremos historia. Y no se sale de ahí. Pero ahí se decidió todo lo que está pasando aquí. Pero tú tienes esas islas de poder que por suerte Abinader vio venir temprano. Y no, poder, Ministerio Público aparte. Y dejó eso aparte ahí. Si no tuviéramos lulizados aquí. Que terminen ese tribunal, que termine eso. ¿Por qué? Porque ese es un proceso que todo el mundo tiene que apoyar. Lo que uno no entiende, ¿por qué eligieron a la persona que estaba maquillada con Danilo? De toda la población mundial, la persona que estaba maquillada con Danilo, la hicieron procuradora. No, alemán tenía la carrera judicial y Perfectamente. del Ministerio Público más completa. Pero además es la más quillada, la más idónea, la más completa, la más profesional. Es más, la llevaron de la judicatura al Ministerio Público. Pero
Pero esas son las cosas. ¿quién la bajó de la Suprema? ¿Quién? Danilo. Bueno. Ellos sabía que desquitársela, ¿verdad? No, Había que desquitársela. No, espérate, Y el muchachito de mierda ese ahí está pagándola. El carajito ese. Porque así es que ellos hablan en privado. El procuradorcito. Sí, pero ese fue el que le faltó el respeto a ella. Sí, y el respeto se cobra así. Así es que se cobra. Ya tú vas a ver lo que es canela fina, quejándose de la alergia del brazalete. Quédese con su alergia y con su brazalete. Que es para eso que usted está ahí. Para que pague eso. Irrespetuoso. Chacho de mierda. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Por qué no se puso a Subero a Carmencita Inver, procuradora? Porque no estaba recomendado por la autoridad competente. No Bueno, tenía el perfil. pausamos.